Pues muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, les damos la más cordial bienvenida al curso de capacitación en materia de derechos humanos en seguimiento a la recomendación 07/2009. Demos la bienvenida también a la maestra Lourdes del Carmen Morales, directora de Colaboración Interinstitucional en la Dirección General de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Buenos días, bienvenida. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Anaís Leiva Burguet, jefa del Departamento de Atención y Seguimiento a Recomendaciones de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos. Voy a ceder la palabra a la licenciada Burguet para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Me es muy grato extenderles a nombre de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca una cordial bienvenida a este curso de Derechos Humanos que hoy iniciamos. En el marco del cumplimiento de la Recomendación 7/2009 sobre el caso de los señores Edmundo Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raimundo Rivera Bravo, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hago público nuestro reconocimiento a cada una de las instituciones, lo mismo que al funcionario público por su presencia a este curso, lo cual se hace posible gracias a la coparticipación de la Dirección de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El curso que hoy emprendemos se centra en la consolidación de acciones para reducir la distancia entre el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado y el goce efectivo de los derechos humanos. Quienes estamos reunidos y quienes formarán parte de este curso, fuimos convocados a revertir el escenario actual, posibilitando que en el futuro la cultura de actuación institucional impida la violación de derechos humanos. Lo que se pone en juego con este curso es la decisión de implementar acciones que logren incidir en la cultura de actuación institucional, haciendo posible que el funcionariado público que tiene bajo su responsabilidad la integración de legajos de investigación, tanto del fuero de guerra como del fuero federal y del fuero común, logre que la institución del Ministerio Público ajuste sus actuaciones estrictamente a los lineamientos establecidos en la legislación penal que regula el orden jurídico mexicano. Su misión, como estoy segura que así lo tienen decidido, es romper inercias institucionales y anticiparse, innovar y reorientar procesos, programas, proyectos y sistemas que permitan formular políticas públicas de vanguardia. Estamos convocados y llamados a liberar a nuestras instituciones y al gobierno del Estado de todo acto de violación de derechos humanos, diseñando, ejecutando y monitoreando las acciones desde un nuevo enfoque para darle sostenibilidad al futuro de Oaxaca, integralidad al quehacer de la administración pública y alcanzar nuestros hitos como entidad federativa. El fin que perseguimos requiere entendimiento entre las personas que estamos aquí reunidas, socializando y deliberando hacia adentro de las instituciones y apertura para interactuar con una ciudadanía cada vez más exigente y resuelta a compartir la toma de decisiones. Si bien el reto que nos trazamos es complejo, arrancamos hoy aquí haciendo frente primero a nuestras limitaciones en materia de conocimientos y capacidades, y con una voluntad, tengo plena confianza que la administración a la que pertenecemos generará las condiciones para lograr que todos nuestros propósitos se alcancen. Muchas gracias, licenciada. Pues bueno, sabedores de que este curso va a ser de éxito, este curso de capacitación y actualización en materia de derechos humanos permitirá el ejercicio de las funciones con estricto apego a la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que exige el servicio. Sean pues todas y todos bienvenidos y voy a ceder ahora, vamos a iniciar con la conferencia Los principios constitucionales de derechos humanos y recomendaciones internacionales en el Estado mexicano. La exposición estará a cargo de la maestra Lourdes del Carmen Morales, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y activista en la defensa de los derechos humanos, no discriminación e igualdad de género. Bienvenida, comenzamos. Muchas gracias.
extensa y vamos a abordar diferentes temas durante el día de hoy. En principio vamos a hablar de cómo se entienden o cómo se leen los principios de derechos humanos desde la Constitución. A partir del año 2011, nuestra Constitución tuvo una reforma importante en materia de derechos humanos y en ese sentido es necesario tomar en cuenta que los alcances de esta reforma hoy por hoy imponen deberes y obligaciones ante los derechos humanos por todos los servidores y servidoras públicas en todos los niveles de gobierno. Les voy a pedir por favor que si durante la exposición está prevista este tema para ser no muy largo, pero si llegasen a tener alguna duda en particular sobre algún tema, ¿quiénes de ustedes de aquí son abogados? ¿Quiénes no? ¿Quiénes nunca han tenido contacto con un informe, por ejemplo, a Comisión de Derechos Humanos propiamente legal, más allá de un parte? ¿Quiénes han formado? Poquitos. Entonces, voy a ir un poco más, como la capacitación además tiene la finalidad de que todos entendamos. Para los que son abogados, algunas cosas les resultarán obvias, pero especialmente para quienes no son abogados el día de hoy, también vamos a intentar todo junto. Cuando nosotros hablamos de esta reforma constitucional del año 2011, es una gran reforma en la que se ven impactados 11 artículos constitucionales. Esto no es menor. Estos 11 artículos constitucionales, algunos, por ejemplo, el 18, que establece la base del sistema penitenciario, el tercero, que establece la plataforma desde la que surge todo nuestro sistema educativo, pues tienen ese impacto normal, todo lo que va a surgir a partir de la normatividad que da pie a esta parte constitucional. Entonces, en el artículo primero lo que vamos a encontrar es un cambio de definición. Normalmente quienes estudiamos Derecho hace no muchos años, pero lo suficientes, estudiábamos una materia que se llamaba garantías individuales, y entonces se entendía, incluso se decía que la Constitución tenía una parte de garantías individuales. Esta denominación es modificada a partir de esta reforma de 2011 y el fraseo actual es de los derechos humanos y sus garantías, de manera diferenciada. Es decir, se reconoce el derecho como la parte sustantiva, toral, de lo que nosotros podemos ejercer o en su momento exigir al Estado, y se habla de las garantías como mecanismos posibles para hacerlo exigible. Es decir, yo tengo como tal, o todos nosotros tenemos, derechos que no son propios, que son nuestros de manera completa. Las garantías individuales se separan de esta concepción sustantiva y se entienden ahora como mecanismos de garantía. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos una televisión, nos suelen dar, ¿qué? Una garantía. ¿Y cuándo la usamos? Cuando se descompone o cuando no sirve o cuando no está funcionando como nos dijeron que iba a funcionar. Entonces, no sé si ahí queda un poquito más clara la diferencia entre cuál es el derecho sustantivo y las garantías como mecanismos para hacerlos efectivos. Se incorporan a nivel constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Existen diferentes tratados e instrumentos de carácter internacional que México ha ratificado y suscrito en materia de protección de adultos mayores, de la niñez, contra la discriminación, para la erradicación de la tortura, contra la desaparición forzada. Existen muchos mecanismos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Estos tratados, a partir de la reforma constitucional, se incorporan a nuestro marco normativo, y ahorita vamos a seguir trabajando sobre qué implicaciones y alcances tiene que desde el texto constitucional se incorporen a nuestra normativa interna. Se agregan dos apartados más: obligaciones y deberes por parte del Estado mexicano. Y cuando digo Estado mexicano, me refiero a todos los que formamos parte del servicio público. A nivel internacional, el concepto que se utiliza para diferenciar a los estados es no propiamente el nombre del país técnicamente, sino, por ejemplo, la Corte Interamericana hace recomendaciones o emite una condena al Estado mexicano o al Estado de Ecuador o al Estado de Brasil. Y en ese orden, cuando nosotros somos servidores públicos y estamos actuando en el marco de derechos humanos, nosotros ya no somos solamente servidores públicos y ya no estamos solamente sujetos
a procedimientos incluso de responsabilidad administrativa. Nuestra responsabilidad va mucho más allá, o el alcance de nuestra actuación va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el artículo primero consagra dos apartados: las obligaciones frente a los derechos humanos de una manera cotidiana por parte del Estado hacia todas las personas, que es promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Por otro lado, está una fase distinta en cómo entendemos los deberes ante los derechos humanos cuando surge una violación a derechos humanos. Poniéndolo de manera muy coloquial, digamos, está esta actuación que tiene el Estado de todos los días, es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y existe, por ejemplo, un traje especial, por decirlo de cierta manera, o un traje de gala, o un traje distinto, que surge a partir del Estado cuando hay una violación de derechos humanos. Y entonces los deberes ya no son solamente eso, sino se transforman y tienen estas cuatro vertientes que son investigar, prevenir, sancionar y reparar. Estos dos momentos los vamos a ver un poquito más adelante, pero son muy importantes en el fraseo y en la concepción de nuestro artículo primero constitucional por el alcance que tiene. Se reconocen de manera expresa 4 principios en materia de derechos humanos, que son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el principio pro persona. El principio pro persona tiene muchísimas manifestaciones, alcances y trascendencias. Y vamos a ir viendo que estos 4 principios, o 5, van a ir incorporándose de manera continua en toda la actuación del servicio público. Por último, en esta parte del apartado del artículo primero, se prevé o se pone de manera expresa las preferencias sexuales como causa de discriminación, y se prohíbe la discriminación en ese entendido, tal cual expresamente se prohíbe la discriminación por causas de preferencia sexual. Ya no es una insinuación como estaba el texto anterior, sino de manera expresa se deja así en el texto constitucional. Cuando nos vamos al artículo tercero, como les decía, el artículo tercero es la plataforma que da origen a todo nuestro sistema educativo. Y este artículo tercero se lee como desde la base del respeto a los derechos humanos, como el fin de la educación, junto con el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, el amor a la patria y la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Pero el primer fin de la educación desde el artículo primero constitucional es propiamente el respeto a los derechos humanos, pero además de manera adicional se agrega las facultades, el desarrollo de las personas en todas sus facultades de manera armónica. Hasta aquí bien. Si hay dudas, de verdad me dicen, porque si no, esto les podría ir estorbando en el resto de la jornada. Entonces, si tienen una duda, con toda confianza, por favor, me la expresen. El artículo 11 se refiere a agrega 2 supuestos, o señala 2 supuestos con toda claridad, que es el derecho al asilo en casos de persecución por motivos del orden político, y el derecho al refugio por razones de carácter humanitario. ¿De qué países, por ejemplo, podríamos hablar si hablamos de un derecho de asilo por una persecución del tipo político? Cuba en su momento, Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, ¿no? Sería otro supuesto que podría entrar en este apartado. Y por otro lado tenemos el derecho al refugio por razones de carácter humanitario. ¿Se acuerdan cuando hubo estos grandes sismos que devastaron Haití? ¿No? Entonces las poblaciones se ven desplazadas de sus lugares de origen, y el artículo 11 constitucional prevé la posibilidad del derecho al refugio por causas de carácter humanitario. Son 2 causas de origen distinto, y ambas, todo lo que vamos a ver hoy está desde la Constitución, pero todo va dando pie a la reglamentación correspondiente en las leyes relativas. En el artículo 15 encontramos la prohibición que se hace de manera expresa a la celebración de tratados internacionales que tengan como fin la extradición de reos políticos o delincuentes del orden común
que hayan tenido la condición de esclavos en su país de origen. Cuando esta sea la condición o el supuesto, la celebración del tratado está prohibida. Por otro lado, no autorizan la celebración de tratados o de tratados internacionales o convenios que alteren derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución. Por ejemplo, México tiene prohibida la pena de muerte, por ejemplo. No podría celebrarse la celebración de un tratado o convenio que reconociera, por ejemplo, la procedencia del supuesto para la aplicación de pena de muerte. ¿Por qué? Porque en nuestro régimen y en nuestra Constitución no está permitido. Entonces, a eso se refiere de manera práctica esta prohibición en el artículo 15 constitucional. Como les mencionaba, el artículo 18 establece las bases del sistema penitenciario en México y refiere que, bueno, serán sus bases el respeto a los derechos humanos, como lo platicamos en el artículo 3, junto con el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte para la reinserción del sentenciado. Este artículo de manera práctica tiene dos implicaciones inmediatas, entre muchas otras, pero para este caso, dos. Uno, nuestro sistema penal no tiene, como hablábamos, no tiene inserta la pena de muerte, pero tampoco, por ejemplo, tiene este concepto de prisión, condenas perpetuas o de cadenas perpetuas o de prisión vitalicia. Existen otros sistemas todavía. Lo que nosotros tenemos en todo caso son sentencias de 235 años, ¿no? Porque hacemos una acumulación de sentencias, pero nuestro orden normativo no tiene prevista la posibilidad de que una persona sea condenada a morir en prisión, ¿no? Hasta el fin de sus días. Y es por esto que nuestro sistema penal prevé desde su enunciación constitucional la reinserción del sentenciado, es decir, que la pena sea tal que en algún momento estas personas que infringieron y que fueron privadas de libertad sean puestas de nuevo en el orden social del que fueron privados. Y por otro lado reconoce la importancia de los otros derechos, que serían, como son el trabajo, el derecho al trabajo, a la capacitación, al deporte, a la educación y a la salud. De manera práctica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ha emitido recomendaciones en las que se ve acreditado la violación del derecho a la salud, por ejemplo, en poblaciones, en personas que están recluidas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, cuando estamos, digamos, en libertad, conocemos de gente que tiene cáncer o tiene diabetes o tiene hipertensión, estas condiciones también se reflejan al interior de los sistemas penitenciarios. Y en ese apartado es que desde la enunciación constitucional el derecho a la salud, por ejemplo, está no solamente reconocido, sino protegido como parte del sistema penitenciario. ¿Hasta aquí bien? El artículo 29 prevé con mucha claridad y de manera exhaustiva un supuesto que se conoce como la suspensión o restricción de derechos humanos. Es decir, es posible, prácticamente todas las constituciones del mundo tienen prevista esta cláusula, porque digamos que es un supuesto, ¿no? O que está enunciado desde la Constitución para prever casos de perturbación social grave, ¿no? O por ejemplo la posibilidad de restringir o suspender algunas garantías. Y señala que estas, siempre y cuando fuesen obstáculo para hacer frente a un caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Los derechos que no quedan sujetos a este estado de suspensión o restricción, por ejemplo, ubican qué son los toques de queda. Los toques de queda son una restricción ¿a qué derecho en particular? A la libertad de tránsito. Ahora, los toques de queda no pueden ser indefinidos ni permanentes, tienen que estar muy acotados a una temporalidad, a un territorio específico. Y en ese sentido, las excepciones que se señalan de manera expresa en el artículo 29 dice que los que no podrán de ninguna manera suspenderse o restringirse son el derecho a la no discriminación,
el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad. Los derechos de la niñez no pueden ser restringidos ni suspendidos tampoco, ni los derechos políticos. Este mismo supuesto aplica para las libertades de pensamiento, conciencia, creencia religiosa, legalidad, retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, esclavitud, servidumbre, desaparición forzada y tortura. Estos, de manera clara y enunciada, quedan protegidos para no ser susceptibles de restricción o suspensión desde la Constitución. El artículo 33 establece la garantía de expulsión la garantía de audiencia para las personas de origen extranjero ante una expulsión. Este artículo ya estaba previsto su enunciación desde antes, pero la modificación que se hizo fue garantizar la audiencia de la persona que está involucrada. Es decir, puede seguir el curso, el procedimiento de expulsión, sí, pero no sin antes haber sido escuchada la persona que está sujeta al procedimiento. ¿Hasta aquí bien? El artículo 89 establece dentro de los principios de política exterior en la fracción 10ª, de nuevo, el respeto, la protección y promoción de derechos humanos como principios de política exterior, junto con la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, así como la lucha por la paz y la seguridad internacional. Esto es, como principios de política exterior, en el artículo 89 se establecen con toda claridad estos principios de cooperación, igualdad y reconocimiento a la soberanía de otros estados, pero también el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El artículo 97 y el 102 están directamente relacionados. El artículo 97 establece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 102 la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Existe una facultad que en principio tenía otorgada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la facultad de investigación por violaciones graves a derechos humanos. Cuando la Corte la tuvo bajo su cargo, digamos, se ejerció en pocas ocasiones, una de ellas, por ejemplo, el asunto de Aguas Blancas, en Guerrero. Esta facultad se le quitó a la Corte en 2011, pero no para desaparecerla, sino para serle otorgada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya es un organismo constitucional autónomo que de manera especializada atiende violaciones a derechos humanos. Y es por eso que la facultad sale del ámbito de competencia de la Suprema Corte y entra de manera directa a las facultades y atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo supuesto está normado en el artículo 102. Entonces, ahí encontramos la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer de violaciones graves, pero además, dentro de sus facultades se amplían las posibilidades de interponer quejas por violaciones a derechos humanos en materia laboral. Actualmente conoce de ellas la sexta visitaduría y tiene que ver propiamente con violaciones a derechos humanos desde el aspecto laboral, es decir, no sustituyen a los mecanismos de revisión o a los tribunales federales en materia laboral como un órgano que va a resolver de manera sustituta. Por ejemplo, ¿cuáles derechos humanos podrían verse afectados en materia laboral? No solamente que tengan que ver con la relación laboral entre el patrón y el trabajador, sino que constituyan una violación a derechos humanos. ¿Cuál creen que pueden ser? ¿Vale? Podría ser, por ejemplo, condiciones por trabajadores mineros, por ejemplo, que vean afectado el derecho o los mecanismos para garantizar su salud en una jornada, por ejemplo. ¿Cuál otro? Por ejemplo, el derecho a la sindicación, ¿no? a formar un sindicato.
está también protegido como derecho humano. Es decir, existen diversas situaciones que no todos, solo por ser laborales, resultan de la competencia de la comisión, pero serán competencia cuando la afectación sea de manera directa en ese ámbito a un derecho humano. Tendrán que tener este tinte. Por otro lado, establece la autonomía de las comisiones de derechos humanos, tanto a nivel estatal. Es decir, tenemos, como ustedes saben, aquí en Oaxaca existe la comisión estatal, que es la Defensoría, ¿no?, que tiene este título, y en otro, por ejemplo, en Guanajuato es la Procuraduría para la Atención de Derechos Humanos, y a nivel estatal tenemos diversas comisiones en materia de derechos humanos que conocen de la materia cuando están involucrados servidores públicos de los niveles municipal y estatal. Cuando está involucrada una autoridad federal, entonces la competencia surte a favor de la Comisión Nacional, pero en el ámbito municipal y estatal resultan competentes las comisiones estatales, y en ese sentido se reconoce la autonomía desde la Constitución de estas comisiones. Por otro lado, se agrega como parte del proceso de selección del presidente nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la necesidad de escuchar lo que tengan que decir al respecto los organismos de la sociedad civil o la sociedad civil en su conjunto. Es decir, se abre este procedimiento de consulta o de tomar la opinión de los organismos de la sociedad civil para efectos del proceso de selección. Y por último, en la parte del artículo 102, refiere de manera muy clara cuáles son los supuestos que proceden ante la no aceptación de una recomendación. Anteriormente, antes de la reforma, cuando no se aceptaba una recomendación, pues digamos que las recomendaciones son resoluciones de carácter administrativas, no son jurisdiccionales, no son sentencias, y en ese tenor resultan vinculantes para la autoridad a quien son emitidas cuando son aceptadas. Es decir, yo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, te hago una recomendación, por ejemplo, a PGR, ¿no? Y ahí está la recomendación. Una vez emitida la recomendación, existe el término de 15 días hábiles para que la PGR, en este caso como ejemplo, se pronuncie sobre la aceptación de la recomendación. Si no acepta, a partir de la reforma, antes, si no aceptaba no pasaba nada, se quedaba ahí. Pero a partir de esta reforma, si hay una falta de aceptación o no aceptación expresa de una recomendación, tendrá que comparecerse ante el Senado y de manera fundada y motivada exponer las razones y motivos por los que no es aceptada la recomendación. Entonces establece este mecanismo como una cuña, digamos, para apretar un poquito, ¿no?, a la autoridad, y no solamente dejarlo en su ámbito voluntario de decir acepto o no acepto, o la dejo sin pronunciamiento. Se establece de manera clara un mecanismo. Y nos vamos entonces al artículo 105 constitucional, que establece dentro de los supuestos para la promoción de acciones de inconstitucionalidad a los tratados internacionales. Las acciones de inconstitucionalidad se conocen como medios abstractos de control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde la Constitución existe una controversia que se hace valer. Saben que hoy, por ejemplo, se está discutiendo, ayer y hoy, la Ley de Seguridad Interior en la Corte, ¿no? Esta Ley de Seguridad Interior está en la Corte porque llegó ahí a discutirse si es constitucional o no. Lo hemos escuchado mucho en los medios, ¿no? Si es constitucional o no algunos artículos o la ley completa. ¿Quiénes pueden interponer acciones de inconstitucionalidad? De manera general, el 33% de quienes representan el Senado, las cámaras de los congresos estatales, el Congreso de la Unión, el Senado de la República. Tiene facultad también para interponerla el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, cuando se trata de reglamentación derivada del artículo 6º constitucional,
los partidos políticos cuando se trata de materia electoral, ¿no? Pero, digamos, de manera general, digamos, un porcentaje o una minoría, digamos, del órgano que está emitiendo esa disposición normativa. Quien resuelve las acciones de inconstitucionalidad siempre es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual que las controversias constitucionales. En este caso, lo que se está haciendo valer, por ejemplo, en la Ley de Seguridad Interior, es el aspecto normativo de la ley. Y en este aspecto se incorporan, por virtud de la reforma del 2011, los tratados internacionales como un supuesto que puede ser impugnado a través de acciones de inconstitucionalidad. Eso sonó raro, ¿no? Sonó como muy complejo. Pero en la práctica, lo que tiene que ver es, dijimos que en el artículo primero, los tratados internacionales se incorporaban a nuestra normativa interna, ¿se acuerdan? Dijimos, el artículo primero dice que se incorporan los tratados internacionales en materia de derechos humanos a nuestra Constitución. Y en ese sentido, el artículo 105 de manera integral dice, bueno, ok, como forman parte de nuestro sistema normativo, también serán susceptibles, en todo caso, de ser impugnados a través de la vía de la acción de inconstitucionalidad. Y entonces será la Suprema Corte quien determina si forma parte de nuestro sistema normativo o no. ¿Hasta aquí bien? Sí. Okay. Y bueno, por lo que estábamos viendo, ¿no? Nuestro sistema se compone ahora, a partir de la reforma, de dos apartados, que es nuestra normativa interna, que es nuestra orden a partir de nuestra Constitución y todo el orden normativo, y también el derecho internacional cuando hablamos de derechos humanos. México tiene firmados muchísimos tratados, algunos son de carácter comercial, otros de carácter energético. De los que estamos hablando hoy es de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El artículo primero, en el primer párrafo, cuando nosotros lo conocimos más o menos así. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece. Es decir, ya habíamos hablado del supuesto de restricción o suspensión de derechos, y a partir de esta, que bueno, esto ya existía en nuestro texto constitucional, pero a partir del 2011 queda enunciado de esta manera. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, y ahí va recogiendo ya el principio propersonal, que vamos a hablar un poquito más adelante, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, dijimos, los incorporamos, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. ¿Se acuerdan que platicábamos de los derechos y los mecanismos de garantía? Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones, y agregaría yo, y excepciones que la propia Constitución ya estableció en el artículo 29. ¿Hasta aquí bien? El artículo segundo de nuestro el párrafo segundo de nuestro artículo primero constitucional hoy tiene esta enunciación. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados. Dijimos, los tratados se incorporan de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. En este apartado, en este párrafo, encontramos dos principios. Uno, la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona. La cláusula de interpretación conforme, bueno, ¿conforme a qué? Pues conforme a la Constitución y los tratados. Es decir, todo lo que tenga que ver con derechos humanos se tendrá que interpretar de manera conjunta. Ahora, ¿cómo vamos a decidir si usamos uno o usamos el otro? Y entonces aparece el principio pro persona y dice, bueno, siempre favoreciendo a la persona en su concepción más amplia. Es decir, cuando haya conflicto de interpretación entre dos disposiciones de derechos humanos, ¿cuál vamos a utilizar? La que mejor proteja a la persona, la que tenga el mayor alcance o tenga la protección más amplia. Y a eso se refiere el principio pro persona.
decíamos, bueno, el término de interpretación conforme, que son conforme la Constitución y los tratados. Y entonces pasamos a este artículo del que habíamos hablado, que establece ya el artículo primero con toda claridad dos momentos de deberes por parte del Estado mexicano. Es decir, digamos, esta conducta de derecho que les decía, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿A qué se refieren estos cuatro principios? El principio de universalidad hace referencia a que los derechos humanos son universales, son para todas las personas en todo lugar, y a eso hace mención la universalidad. Por otro lado está el principio de interdependencia, que está muy relacionado con el de indivisibilidad. Es decir, por ejemplo, yo no podría decir hoy por hoy que como yo ya agoté mi esquema de formación educativa, yo renuncio a mi derecho a la educación, por ejemplo, para dárselo a alguien más, porque pues yo ya lo cubrí, ¿no? Digamos. O ya no, o en este momento cedo el ejercicio del derecho a la salud. Todos los derechos me pertenecen de manera integral, nos pertenecen a cada uno de nosotros. No pueden ser fragmentados o divididos, porque además eso implicaría que habría una jerarquía de derechos, unos mejores, unos urgentes, unos prioritarios y otros no tan necesarios. La interdependencia tiene que ver con que todos los derechos están íntimamente relacionados entre sí. Es decir, yo no puedo pensar que puedo, por ejemplo, si yo veo una afectación a la salud, hay una afectación, por ejemplo, a la salud, a la integridad personal, pero ¿qué otro derecho se pone en riesgo? El derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Si yo no tengo, por ejemplo, acceso al agua o a la alimentación, se ponen, por ejemplo, también en riesgo otros derechos. Es decir, la afectación de un derecho tiene un impacto directo y muchas veces inmediato en la afectación de otros derechos, y a esto se refieren los principios de interdependencia e indivisibilidad. El principio de progresividad alude a que cuando hablamos de derechos humanos, el desarrollo de los derechos tiene que ser progresivo, es decir, tiene que ir buscando siempre un mayor alcance. Por ejemplo, nosotros estudiamos en un esquema en el que lo que estaba garantizada hasta hace algunos años era la educación primaria, y el texto constitucional decía que era obligatoria la educación primaria. Este texto se ha ido modificando y hoy por hoy, ¿hasta dónde llega la obligatoriedad del derecho a la educación? Hasta media superior. Entonces, quizá este es como un ejemplo más práctico de qué implica el principio de progresividad. Y para hacer efectivo el principio de progresividad, el Estado tendrá que destinar no los remanentes de las partidas presupuestales que resulten, sino todos los recursos disponibles para hacer efectivos los derechos, de manera progresiva todo el tiempo. ¿Hasta aquí bien? Ok. Y pasamos entonces a los deberes que asume el Estado frente a una violación de derechos humanos. Y son estos cuatro, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar. En este sentido, les decía que tenemos estos dos momentos de actuación del Estado mexicano, y aparece especialmente importante el deber de reparar. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver ahorita. De hecho, lo que estamos haciendo el día de hoy está como parte del cumplimiento de esta recomendación de la 7/2009, y vamos a ver más adelante los alcances. Como les decía, los principios están íntimamente relacionados y las obligaciones son estas cuatro vertientes. Cuando hablamos de estas cuatro obligaciones de diario, son promover, respetar, proteger y garantizar. Promover tiene que ver con las acciones incluso de capacitación y o de difusión. Cuando hablamos de los derechos que se respetan, aquí lo que se requiere del Estado mexicano
y cuando digo del Estado mexicano hablo de nosotros como agentes del Estado mexicano, es no obstaculizar el derecho. ¿Qué hacemos, no? Nosotros como funcionarios públicos para respetar un derecho? No obstaculizar, no intervenir. ¿Cómo hablamos entonces cuando el deber se vuelve proteger? El deber de proteger sí implica acciones y medidas efectivas, es decir, sí requiere acción por parte del Estado, aquí sí hay un involucramiento para evitar que otros agentes o sujetos vulneren los derechos humanos de esa persona. Y garantizar. La garantía, como hablábamos, es un mecanismo efectivo que lo que hace es asegurar el ejercicio de los derechos humanos que están en juego. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión, por ejemplo, es un derecho que cae en estos tres supuestos. El derecho a la libertad de expresión se respeta cuando nosotros no interferimos. Se protege cuando está en riesgo que alguien más afecte ese derecho. Y, por ejemplo, se garantiza a través de mecanismos que buscan, en este caso, por ejemplo, por el riesgo que representa para activistas y defensores y periodistas, a través de mecanismos para la atención de periodistas y defensores que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque lo que hay que garantizar es que el ejercicio del derecho no se vea afectado. No sé si con este ejemplo queda un poquito más clara la diferencia. Ante una violación de derechos humanos existen estos 4 deberes de manera diferenciada. El deber de prevenir, y diríamos, bueno, ¿cómo prevenir ante una violación si la violación ya ocurrió? La lectura del deber de prevenir también tiene que ver con la necesidad de detener la trascendencia de que siga ocurriendo, es decir, ya hay una afectación, hay que prevenir que vuelva a repetirse o que trascienda de manera distinta, ¿no?, la afectación del derecho. Investigar, es decir, la investigación tendrá 3 principios que atender, que sean eficaz, rápida, completa, pero especialmente imparcial. Y esto lo vamos a ver posteriormente en los mecanismos de las condenas al Estado mexicano, cuando este deber de investigación de manera imparcial se ha visto afectado. Por otro lado está el deber de sancionar a quien resulte responsable. Este deber de sanción no es de manera, por ejemplo, inmediata, sino con toda claridad refiere a quién habrá que sancionar, a quien resulte responsable, con quien una vez que fue acreditado resulta responsable de la violación a derechos humanos. Y por último está el deber de reparar. El deber de reparar tiene 2 vertientes importantes, que están en las medidas de reparación de manera efectiva y las medidas de no repetición. Si a ustedes les violaran un derecho humano, ¿cuáles son los mecanismos que se imaginan como medidas de reparación? Por ejemplo, una indemnización, ¿no?, de manera económica, o atención médica, psicológica integral, ¿no? ¿Qué otra? Es decir, las medidas de reparación lo que tendrán que atender es a regresar las cosas en el estado en que estaban para la persona que vio afectados sus derechos. Entonces, ¿qué se entiende por medidas de reparación? Las que resulten necesarias y proporcionales al daño causado caso por caso. No son establecidas bajo un estándar para todos los casos, sino atienden a cada uno de los supuestos. Y están también las medidas de no repetición. Decimos, bueno, ok, este supuesto ya pasó, ¿cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir? Y parte de los mecanismos de no repetición importantes son justamente las acciones de capacitación. La mayoría de las violaciones a derechos humanos no ocurren de manera dolosa, sino por desconocimiento del deber y el alcance de la violación. Tenemos, como les decía, cuando hablamos de derechos humanos nos entendemos en otro orden que tiene alcances de carácter internacional.
Y en el orden internacional hay dos mecanismos o dos instancias, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana tiene labores de promoción y difusión, su sede está en Washington, y la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, que tiene funciones jurisdiccionales a las que de las que México ha aceptado la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? México ha aceptado la posibilidad de ser juzgado a la luz de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al día de hoy, ha emitido 8 condenas al Estado mexicano por diversos hechos. En el caso de Castañeda, bueno, 7 condenas y en el caso, 8 condenas. Hay una más que pueden encontrar, que es el asunto de Martín del Campo Dodd, pero ese asunto, digamos, formalmente no prosperó ante la Corte Interamericana y por eso no está aquí. Estas 8 condenas tienen que ver con casos ya muy específicos, que son, ¿se acuerdan del asunto de Jorge Castañeda cuando quiso ser candidato independiente a la presidencia? Ok, llegó el asunto a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana se pronunció por la falta de un derecho o un recurso efectivo para hacer efectivo ese derecho dentro del orden mexicano. ¿Cómo se cumplió esa sentencia? Con la reglamentación que hoy por hoy tenemos para las candidaturas independientes en México, ¿no? Tenemos otro asunto, que es el asunto que se conoce como campo algodonero. Es decir, el caso es el caso González y otras contra el Estado mexicano. Todas las sentencias en el orden internacional se emiten al Estado mexicano. Es decir, no se emiten a Juanito o a alguna persona en lo específico, porque ya no es en lo individual su actuación, sino cuando nosotros hablamos de derechos humanos en el orden internacional, como servidores públicos, cuando violamos derechos, nos convertimos en agentes del Estado mexicano y la trascendencia da hasta esos alcances. El asunto del campo algodonero se refiere a las mujeres muertas en Juárez, ¿no? Lo conocen a lo mejor mucho mejor como los feminicidios. ¿Por qué se llama campo algodonero? Porque los cuerpos de estas 3 mujeres fueron encontrados en un campo de algodón. Tenemos el caso Radilla Pacheco contra México por desaparición forzada en el año 2009. El caso Rosendo Cantú y otra contra México por abuso y tortura sexual por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el año 2010. El caso de Cabrera García y Montiel Flores contra México por violaciones al derecho a la integridad personal, tratos crueles, inhumanos y degradantes por elementos de las Fuerzas Armadas, 2010. También está el caso de Inés Fernández Ortega y otros contra México. ¿Se acuerdan de estas 3 mujeres que fueron acusadas de secuestrar a 7 agentes de Policía Federal? Es este asunto, ¿no? Este asunto, como les mencionaba hace ratito, ¿cómo hacemos efectivo también este deber de investigar? Este asunto, más allá de los tintes que ya tienen, se hizo una condena especialmente tomando en cuenta que cuando ellas quisieron interponer las denuncias correspondientes, no les fue permitido. Entonces hay un pronunciamiento de manera directa en este apartado y por eso es que se advierte una violación a sus garantías judiciales y procesales. Este es el asunto de García Cruz y Sánchez Silvestre contra México por tortura, detención arbitraria por elementos de seguridad pública en la ahora Ciudad de México. Y bueno, estas son propiamente las condenas que tenemos a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido emitidas y que hoy por hoy se encuentran en cumplimiento por parte del Estado mexicano. Los alcances de estas sentencias condenatorias han sido desde la legislación, por ejemplo, para candidaturas independientes, hasta las disculpas públicas que en su momento se han ofrecido por parte de los representantes del Estado mexicano, como lo han sido, por ejemplo, por parte del secretario de Gobernación en su oportunidad y de los titulares de la dependencia. Y es por esto la importancia. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no lo hacemos solo a título personal.
la trascendencia de nuestra actuación puede resultar incluso en pronunciamientos de la Corte Interamericana a este nivel. Entonces, es por esto importante capacitarnos y conocer cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones, nuestros ámbitos de responsabilidad e incluso nuestros propios derechos. Pero también es importante que hoy por hoy nos quede muy claro hasta dónde puede llegar el alcance de nuestra actuación. Entonces, si no hay dudas hasta este momento. Sí. Gracias. Hace rato mencionaba usted que en estos casos el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de la Corte de... Desde antes ya había aceptado jurisdicción. La pregunta es, ¿en qué momento la acepta? ¿Cuando suscribe el tratado internacional que es objeto de estudio y lo ratifica el Senado? ¿O...? El pacto voy a tratar de responder sin elaborar mucho porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Gracias. Existen tratados a nivel internacional, regional, que ha suscrito México en diferentes momentos. Sin embargo, cuando se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto no significa que como ya hay una Corte Interamericana, todos los países del continente quedan sujetos a su jurisdicción. Existe un pronunciamiento de cada uno de los países en lo individual que dice: yo me someto a la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana. Mire, por ejemplo, para los que no son abogados, ustedes han visto a lo mejor en algún momento cuando han firmado contratos de prestación de servicios, si los han leído, hay una clausulita que dice, por ejemplo, ante Profeco, que están registrados los contratos, dice: yo me someto a la jurisdicción de los tribunales del estado, por ejemplo, de Oaxaca. ¿La han visto? Sí. Si no, lean un poquito más lo que firman, ¿no? Pero normalmente van a encontrar esa cláusula, por ejemplo, que dicen: yo me someto en términos de este arreglo o de esta relación que vamos a llevar a la jurisdicción y competencia del estado de Oaxaca. Eso es lo que ha ido pasando con la Corte Interamericana. Los países de manera voluntaria han aceptado jurisdicción. ¿Esto qué significa? Que no son, incluso, por ejemplo, esta condena o esta Corte Interamericana, digamos que es un juez supranacional. Tan es así que la resolución que en su momento se emitió por el asunto de Rosendo Radilla, su instrumentación de cómo vamos a cumplir esa sentencia se ventiló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia determinó cuáles iban a ser los mecanismos para el cumplimiento de la sentencia. Es decir, en el momento en que yo acepto que la Corte Interamericana me puede juzgar, también acepto que si me sentencia, la tengo que cumplir. ¿Una aceptación general en una sola ocasión, entonces? Sí, por supuesto, se somete a la competencia y todo lo que derive. Por eso la importancia de saber, porque no es por caso, es nosotros estamos dentro de la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana y los asuntos pueden llegar hasta allá. Entonces, si no hay otra duda más, concluyo mi participación con ustedes en este momento y damos paso a la siguiente. Les agradezco mucho.